Tallaban la piedra como los egipcios o construían edificios igual de majestuosos, pero en muchos casos nos olvidamos de ellos. Los sumerios, probablemente, fueron la primera gran civilización de la historia, y sin embargo prácticamente no sabemos nada de esta fascinante cultura que floreció a orillas del Golfo Pérsico hace más de 4000 años. Pero, ¿quiénes eran? ¿Cómo surgieron? ¿De dónde provenían? Solo conjeturas y atisbos pueden darnos pistas, y alguna que otra investigación en el pasado puede orientarnos, pero nada más, lo que hace que su origen aún siga siendo un misterio, y aún así, lo poco o mucho que sabemos de ellos sigue sorprendiéndonos, mostrando una faceta inconclusa de nuestra historia universal, la cual intentaremos ahondar y actualizar a continuación. Los sumerios, el pueblo más misterioso, primera parte. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Las circunstancias políticas que rodean al emplazamiento actual sobre el que hace más de 6 milenios floreció una de las primeras grandes civilizaciones de la antigüedad, ha hecho que hoy en día prácticamente nos hayamos olvidado de los sumerios. Resulta muy complicado viajar a Irak sobreviviendo al intento y contemplar in situ y con tiempo y seguridad las ruinas de esta civilización que, como ya anunció Samuel Noah Kramer en su libro La historia empieza en Sumer, fueron los primeros prácticamente en casi todas las cosas que hoy conocemos y manejamos en la Tierra. Sin embargo, poco es lo que sabemos del origen de esta cultura que nació hacia el 4000 a.C., entre los ríos Tigris y Éufrates, en la Mesopotamia, y que ha dado a la historia ciudades tan importantes como Ur, Lagash, Nippur, Uruk, o personajes tan curiosos como Gilgamesh o Gudea. Si bien la arqueología ha estado aportando pruebas continuamente para ayudar a resolver el misterioso origen de la civilización sumeria, no cabe duda de que en la mayoría de las ocasiones no ha hecho más que complicar la investigación. Resulta abrumador que ninguna de las clásicas preguntas que se realiza a un investigador, ¿qué, dónde, cómo, cuándo y por qué?, tenga en esta ocasión una respuesta satisfactoria. El estudio de la propia raza de los sumerios, a la luz de los descubrimientos de restos óseos en varias tumbas de la época, resulta un tanto ambiguo. Los restos conservados son una mezcla mediterránea, alpina o armenia. Tampoco las representaciones tipológicas conservadas en las obras de arte ayudan en absoluto a decantarse por una opción determinada. Como mucho, la procedencia de este misterioso pueblo es quizás el mayor enigma de todos los tiempos. Desde un principio ha llamado la atención de los estudiosos que en un ambiente relativamente agreste, en donde no había ni metales ni abundante piedra, los sumerios lograron unos avances técnicos sobresalientes que sigue asombrando. Se ha especulado con la posibilidad de que los sumerios provinieron de tierras lejanas a la Baja Mesopotamia. Se especulan sobre un posible origen anatolio, la actual Turquía. Para defender estos planteamientos, algunos sumeriólogos han argumentado la existencia de cerámicas sumerias con tipología muy similar a las de aquella región. También, utilizando argumentos lingüísticos, algunos estudiosos han visto el origen de los sumerios en algún punto inconcreto del oeste de la India. Por su parte, la península arábiga sería para otros investigadores el punto de partida de los sumerios, quienes no tuvieron más que haber cruzado el Golfo Pérsico hasta la Baja Mesopotamia. Y como última teoría, podríamos exponer la que defiende la posibilidad de que los sumerios pudieron venir de algún lugar circundante al mar Caspio. Para argumentar esta hipótesis, los investigadores han presentado pruebas arqueológicas muy parecidas a las expuestas en teorías anteriores, similitudes en los cultivos, dominio de la metalurgia, construcciones en terrazas prácticamente iguales, entre otros. Pero empecemos a ver cómo se descubrió lo que hoy sabemos de ellos. Los sumerios son un pueblo antiguo que una vez habitó el territorio del valle de los ríos Tigris y Éufrates, en el sur del actual estado de Irak, la Mesopotamia del sur. El límite de su hábitat llegó a las costas del Golfo Pérsico, en el norte, hasta la latitud de la moderna Bagdad. Durante todo un milenio, los sumerios fueron los principales actores en el antiguo cercano oriente. La astronomía y las matemáticas sumerias eran las más precisas de todo Oriente Medio.
Todavía dividimos al año en 4 estaciones, 12 meses y 12 signos del zodíaco. Medimos ángulos, minutos y segundos en 60, la forma en que los sumerios comenzaron a hacerlo. Cuando vamos a ver a un médico, todos recibimos recetas de medicamentos o consejos de un psicoterapeuta, completamente sin pensar en el hecho de que tanto la medicina herbaria como la psicoterapia se desarrollaron por primera vez y alcanzaron un alto nivel, precisamente entre los sumerios. Si bien recibimos una citación y contamos con la justicia de los jueces, tampoco sabemos nada sobre los fundadores de los procedimientos legales, los sumerios, cuyos primeros actos legislativos contribuyeron al desarrollo de las relaciones legales en todas partes del mundo antiguo. Finalmente, pensando en las vicisitudes del destino, lamentando el hecho de que fuimos engañados al nacer, repetimos las mismas palabras que los escribas sumerios y filosóficos trajeron por primera vez a la arcilla, pero apenas adivinan. El pueblo sumerio, los de cabeza negra, como ellos mismos se llamaban, apareció en el sur de Mesopotamia a mediados del tercer milenio antes de Cristo. Ahora se llama el progenitor de la civilización moderna y, de hecho, hasta mediados del siglo XIX nadie sabía de él. El tiempo ha borrado Sumer de los anales de la historia, y si no fuera por los lingüistas, quizás nunca hubiéramos sabido de Sumer, pero probablemente haya empezado a conocerse desde 1778, cuando el danés Carsten Niebuhr, que dirigió una expedición a Mesopotamia en 1761, publicó copias de una inscripción real cuneiforme de Persépolis. Fue el primero en sugerir que las 3 columnas de la inscripción son 3 tipos diferentes de escritura cuneiforme que contienen el mismo texto. En 1798, otro danés, Friedrich Christian Münter, planteó la hipótesis de que la escritura de la primera clase es escritura persa antigua alfabética, de 42 caracteres. La segunda clase es un silabario. La tercera clase son caracteres ideográficos. Pero el primero en leer el texto no fue un danés, sino un alemán, profesor de latín de Göttingen, Georg Grottefend. Su atención fue atraída por un grupo de 7 caracteres cuneiformes. Grottefend sugirió que esta palabra es rey, y el resto de los signos fueron seleccionados en base a analogías históricas y lingüísticas. Finalmente, Grottefend hizo la siguiente traducción: Jerjes, gran rey, rey de reyes; Darío, rey hijo Aqueménida. Sin embargo, solo 30 años después, el francés Eugene Burnouf y el noruego Christian Lassen encontraron los equivalentes correctos para casi todos los signos cuneiformes del primer grupo. En 1835 se encontró una segunda inscripción multilingüe en una roca en Beistún, y en 1855 Edwin Norris logró descifrar el segundo tipo de escritura, que constaba de cientos de caracteres silábicos. La inscripción resultó estar en el idioma elamita, que eran tribus nómadas llamadas amorreos, o los amorreos de la Biblia. Con el tercer tipo resultó ser aún más difícil. Era un idioma completamente olvidado. Un signo allí podría denotar tanto una sílaba como una palabra completa. Las consonantes aparecían solo como parte de una sílaba, mientras que las vocales también podían aparecer como signos separados. Por ejemplo, el sonido P podría traducirse en 6 caracteres diferentes, según el contexto. El 17 de enero de 1869, el lingüista Jules Hopper afirmó que el idioma del tercer grupo es el sumerio. Esto quiere decir que el pueblo sumerio también debe existir, pero también existía la teoría de que era solo artificial, una lengua sagrada de los sacerdotes de Babilonia, decían. En 1871, Archibald Sayce publicó el primer texto sumerio, la inscripción real de Sulgi, pero no fue hasta 1889 que la definición de sumerio fue universalmente aceptada. Lo que ahora llamamos lengua sumeria es en realidad una construcción artificial basada en analogías con las inscripciones de los pueblos que adoptaron la escritura cuneiforme sumeria, textos elamitas, acadios y persas antiguos. Y ahora podemos agregar cómo los antiguos griegos distorsionaron los nombres extranjeros y evaluaron la posible confiabilidad del sonido del sumerio restaurado. Curiosamente, el idioma sumerio no tiene antepasados ni descendientes. A veces el sumerio se llama el latín de la antigua Babilonia, pero hay que tener en cuenta que el sumerio no se convirtió en el progenitor de un grupo lingüístico poderoso, solo quedaron las raíces de varias docenas de palabras. El sur de Mesopotamia no es el mejor lugar del mundo, ni agradable para habitarlo.
La ausencia total de bosques y minerales, pantanos, inundaciones frecuentes, acompañadas de un cambio en el curso del Éufrates debido a los bancos bajos y como resultado la ausencia total de caminos. Lo único que abunda allí es caña, arcilla y agua. Sin embargo, en combinación con el suelo fértil fertilizado por las inundaciones, al igual que como pasa con el Nilo para Egipto, esto fue suficiente para que florecieran allí las primeras ciudades-estado de la antigua Sumeria, a fines del tercer milenio antes de nuestra era. No sabemos de dónde vinieron los sumerios, pero cuando aparecieron en Mesopotamia ya vivía gente allí. Las tribus que habitaron Mesopotamia en la más remota antigüedad vivían en islas que se elevaban entre los pantanos. Construyeron asentamientos sobre terraplenes de tierra artificial, drenando los pantanos circundantes. Crearon el sistema más antiguo de riego artificial. Como indican los hallazgos en Kish, utilizaron herramientas microlíticas, impresión de un sello cilíndrico sumerio que representa un arado. El asentamiento más antiguo descubierto en el sur de Mesopotamia estaba cerca de El Obeid, cerca de Ur, en una isla fluvial que se elevaba sobre una llanura pantanosa. La población que vivía aquí se dedicaba a la caza y la pesca, pero ya se estaba desplazando hacia tipos de economía más progresistas, la ganadería y la agricultura. La cultura del Obeid existe desde hace mucho tiempo. Tiene sus raíces en las antiguas culturas locales de la Alta Mesopotamia. Sin embargo, ya están apareciendo los primeros elementos de la cultura sumeria. Según los cráneos de los entierros, se determinó que los sumerios no eran una etnia monorracial. También hay braquicéfalos, de cabeza redonda, y dolicocefalia, de cabeza larga. Sin embargo, esto también podría ser resultado de mezclarse con la población local. Así que ni siquiera podemos asignarlos a un grupo étnico en particular con total certeza que los semitas de Akkad y los sumerios del sur de Mesopotamia diferían marcadamente entre sí tanto en su apariencia como en su lenguaje. En las comunidades más antiguas de la parte sur de Mesopotamia, en el tercer milenio antes de nuestra era, casi todos los productos producidos aquí se consumían localmente y reinaba la agricultura de subsistencia. La arcilla y la caña fueron muy utilizadas. En la antigüedad, los recipientes se moldeaban con arcilla, primero a mano y luego en un torno especial de construcción. Finalmente, el material de construcción más importante se hizo de arcilla en grandes cantidades, el ladrillo, que se preparó con una mezcla de cañas y paja. Este ladrillo a veces se secaba al sol y otras veces se cocía en un horno especial. A principios del tercer milenio antes de nuestra era, se construyeron los edificios más antiguos con ladrillos grandes originales, uno de los cuales forma una superficie plana y el otro uno convexo. El descubrimiento de los metales hizo una gran revolución en la tecnología. Uno de los primeros metales conocidos por los pueblos de la Mesopotamia fue el cobre, cuyo nombre se encuentra tanto en sumerio como en acadio. Un poco más tarde, apareció el bronce, que estaba hecho de una aleación de cobre con plomo y más tarde con estaño. Recientes descubrimientos arqueológicos indican que ya a mediados del tercer milenio antes de nuestra era en Mesopotamia se conocía el hierro, obviamente meteórico. El siguiente periodo del arcaico sumerio se llama el periodo de Uruk. Esta época se caracteriza por un nuevo tipo de cerámica. Las vasijas de barro con asas altas y picos largos pueden reproducir un antiguo prototipo de metal. Los vasos están hechos en un torno de alfarero, sin embargo, en su ornamentación son mucho más modestos que la cerámica pintada del periodo Obeid. La vida económica y la cultura reciben su mayor desarrollo en esta era. Hay una necesidad de documentación. En relación con esto aparece la escritura pictográfica primitiva, cuyos rastros se observan en los sellos cilíndricos de esa época. Las inscripciones tienen un total de hasta 1500 signos pictóricos, a partir de los cuales creció gradualmente la antigua escritura sumeria. Después de los sumerios quedó una gran cantidad de tablillas cuneiformes de arcilla. Quizás fue la primera burocracia del mundo. Las primeras inscripciones datan del 2900 antes de nuestra era y contienen registros comerciales. Los investigadores se quejan de que los sumerios dejaron una gran cantidad de registros económicos y listas de dioses, pero no se molestaron en escribir la base filosófica de su sistema de creencias. Por lo tanto, nuestro conocimiento es solo una interpretación de fuentes cuneiformes, la mayoría de las cuales fueron traducidas y reescritas por los sacerdotes de culturas posteriores, como la epopeya de Gilgamesh o el poema Enuma Elish, que data de principios del segundo milenio antes de nuestra era. Entonces,
Tal vez estemos leyendo una especie de compendio similar a la versión adaptada de la Biblia para los niños modernos, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los textos se recopilan de varias fuentes separadas debido a la mala conservación. Las ciudades sumerias organizaron sus vidas en todos los aspectos y conociendo por vez primera los problemas políticos y sociales de una humanidad que acababa de salir de la primitiva etapa de la caza y la recolección. Problemas de libertad y tiranía, de paz y de guerra, de precios y tasas, de impuestos y tributos de toda clase, de un código civil, de dioses contrapuestos, de gobiernos sacerdotales, etc. Es la imagen de lo que fuera la vida en aquellas primeras ciudades, la que asombra al encontrarse con rasgos modernos, justificando la impresión de la proximidad de esos milenios tan lejanos, pero tan similares a nuestra civilización actual, de la que hablaremos en próximos videos. Y aún así, el papel de los sumerios en la génesis de esta civilización primordial sigue siendo un misterio. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta y comparte.